Capítulo 6. Ferrón se marchó cuando la criada terminó de limpiar las zapatillas de Elena, y ésta se puso de pie de inmediato. No soportaba que ese cadáver siguiera tocándola. La criada entró en casa. En cuanto se dio la vuelta, Elena aprovechó para coger el periódico que Ferrón se había dejado allí y lo escondió detrás de la espalda. Después respiró hondo y la siguió. Se concentró en el papel que palpaba con la mano mientras corría hacia las escaleras. Las sombras se cernían sobre ella, pero Elena se negó a mirarlas. En su lugar se dedicó a contar todos sus pasos, con una mano apoyada en la barandilla y más tarde a lo largo de la pared. Por el camino fue observando los charcos de luz ambarina que proyectaban las lámparas hasta que llegó a su habitación. Habían aireado la habitación durante su ausencia. También habían deshecho la cama y cambiado las sábanas. El aire era casi tan frío como el del exterior, aunque las ventanas volvían a estar cerradas a cal y canto. Elena estaba empapada y congelada, pero sabía que Ferrón podía darse cuenta de que se había olvidado el periódico y vendría por él. No tenía tiempo que perder. Se acurrucó junto a la ventana, allí donde había más luz, y devoró las palabras con los ojos, empezando desde el principio. Novembris 1788. Contempló la fecha conmocionada. No podía ser cierto. El último recuerdo del que tenía una referencia temporal exacta era haber oído a Lynn Ballard hablar de retomar sus obligaciones de paladina y regresar al combate a principios de 1786. Si la guerra hubiera terminado hacía 14 meses, eso significaba que había sucedido a finales del verano de 1787, lo que significaba que no tenía recuerdos de casi 19 meses de guerra. Se le desenfocó la vista cuando trató de recordar algo más allá de los turnos del hospital. No se acordaba de nada, de ninguna conversación, ni de las estaciones, ni de las fases de sublimación y latencia de Lumitia, de nada, salvo el bucle infinito de tornos en el hospital, repitiéndose una y otra vez como un grito eterno. Cerró con fuerza los ojos e intentó concentrarse. Debía haber algo, no podía haber perdido tantos recuerdos, pero era inútil, como intentar atrapar el viento con los dedos. Sintió un olor agudo que le astilló el cerebro. Parpadeó y al abrir los ojos comprobó que lo veía todo rojo. Tenía el periódico en las manos. Lo aferraba con fuerza. Debía leerlo rápido antes de que Ferrón notara su ausencia. Sus ojos se movieron a toda velocidad por el primer artículo. La última fugitiva del grupo extremista conocido como la Orden de la Llama Eterna ha sido apresada y será interrogada próximamente. La administración de la central de Nueva Palavia ha confirmado que se trata de Elena Marino, una alumna extranjera de alquimia originaria de las islas sureñas de Etras. Por su parte, el gobierno etraciano niega cualquier implicación o apoyo con los actos terroristas de la Llama Eterna. Para proteger a los ciudadanos de Nueva Palavia de más violencia, Marino está detenida a las afueras de la ciudad, en Puntaferreo, donde se decidirá su destino. Urios Ferrón construyó con hierro Puntaferreo la famosa mansión de los Ferrón. Gracias a su estructura única, erguida en honor a la resonancia excepcional de esa familia, la casa constituye un enclave seguro para los prisioneros más peligrosos. Los Ferrón, una de las familias más antiguas de Nueva Palavia, han vivido en la región desde antes de los Holfast. Fueron víctimas frecuentes de la persecución de la Orden de la Llama Eterna. Atreus Ferrón, maestre gremial del hierro, acabó arrestado y ejecutado por pronunciarse contra el régimen opresor de los Holfast y su hijo. Caín Ferrón fue acusado sin pruebas de haber asesinado al principado Apolo Holfast. Más tarde, se archivaron todas las denuncias contra el padre y el hijo. ¿Ferrón había sido acusado de matar al principado? ¿Del asesinato que desencadenó la guerra? Miró fijamente las palabras hasta que se embonaron. Recordaba la muerte del principado Apolo. Lo encontraron brutalmente asesinado en las zonas comunes de la Academia de Alquimia, y enseguida se abrió una investigación. No recordaba que hubiera llegado a ninguna conclusión. Aquella época estuvo marcada por muchos sucesos. El funeral, las precipitaciones para la coronación del Luke. Lo que debería haber sido un momento de júbilo se transformó en dolor y conmoción. Luke estuvo en entredicho hasta cuando sus amigos juraron morir para protegerlo. La ceremonia acabó poco antes de que se produjera el alzamiento, la llegada de los inmarcesibles y la guerra que no parecía tener fin. ¿Ferrón había asesinado al principado Apolo? Probablemente no. Solo tenía 16 años entonces. Tal vez habían inventado aquello para presentar a la familia Ferrón como víctimas de los Holfast. Eso parecía más probable. Leyó el resto del artículo con la esperanza de encontrar más información, pero solo halló la reiteración de la narrativa de los inmarcesibles sobre la guerra, que ellos no la habían comenzado,
que en realidad nunca hubo una guerra, solo una inquietud civil provocada por un grupo de extremistas religiosos que se negaban a aceptar al Consejo de Gremios elegido democráticamente por los paladinos. Retrataban a Luke como un monstruo avaricioso de poder, dispuesto a quemar la ciudad hasta los cimientos, antes de permitir que todos la disfrutaran. Luke, que la noche previa a convertirse en principado se había subido al tejado de la torre de alquimia, al borde del abismo. Helena lo había seguido, manteniéndose todo lo cerca que pudo, prometiéndole que haría lo que fuera por él si daba un paso atrás y la tomaba de la mano. Él no le prestó atención hasta que Helena juró que, si él saltaba, ella iría detrás. Fue entonces cuando se bajó para salvarla. Se quedaron sentados en el tejado hasta el amanecer. Helena le sostuvo la mano y hablaron toda la noche. Le contó sobre Etras, los alcantilados, los pueblecitos con burros que tiraban de carruajes pintados, los olivos, las granjas y el mar en los días de verano. Algún día irían allí, le prometió ella. Cuando todo se calmara, lo llevaría allí para que viera lo hermoso que era. Luke nunca quiso ser principado. Si hubiera tenido otra opción, habría renunciado al cargo sin dudarlo. Helena pasó la página del periódico parpadeando lentamente. Una columna enumeraba las ejecuciones llevadas a cabo por el sumo inquisidor la semana anterior. Junto al texto había una foto de hombres y mujeres con aspecto torturado, de rodillas sobre un estrado. Vestido de negro y con un yelmo intrincado que le ocultaba el rostro y el cabello, se encontraba Ferrón, con una mano pálida extendida. Sabía que se trataba de Ferrón por la postura y por la manera en que tenía doblados los dedos largos, pero el artículo solo se refería a él como el sumo inquisidor. No se mencionaba por ninguna parte que Caín Ferrón fuera el sumo inquisidor. ¿Era un secreto? ¿Qué conseguían con eso? Los Ferrón no mucho, considerando el estado deteriorado en el que se encontraba la mansión. No, la decisión debía haber sido de Morroth. Al fin y al cabo, mantener oculta la identidad del sumo inquisidor le otorgaba al sumo nigromante una herramienta increíblemente poderosa. Si cualquiera podía ser el sumo inquisidor, la gente viviría alarmada, siempre desconfiando. Además, impedía que Ferrón tuviera sus propios seguidores o acumulase poder suficiente para destronar a Morroth. Tal vez Ferrón era ambicioso y Morroth lo temía por ello. Esa posibilidad resultaba tentadora y algo de lo que Helena podía aprovecharse. También convertía a Puntaferro en una trampa perfecta. Si alguien intentaba salvar a Helena, darían por hecho de que estaban atacando al heredero de un gremio, sin tener idea de quién era en realidad su carcelero. Leyó deprisa el resto del periódico. Había ciertas alusiones a la escasez de grano. Qué extraño, pensó. Los dos países vecinos eran grandes exportadores de productos agrícolas. La monarquía Nobis mantenía lazos históricos con los Holfast, así que era predecible que interviniera el comercio. Pero Hepgos, el vecino occidental, un país especialmente belicista, llevaba décadas buscando mejorar sus acuerdos comerciales con los gremios. Los Holfast siempre bloquearon las negociaciones, negándose a que la alquimia se utilizara con fines bélicos. Cuando se descubría que algún gremio había violado las restricciones comerciales con Hepgos, se le cortaba el suministro de lumitio para evitar que procesaran alquimia a escala industrial. ¿Por qué Hepgos no estaba inundando a Palladia de grano? La sección política del periódico le pareció casi ridícula, aunque de una forma horrible. El Consejo de Gremios, cuya existencia había sido precisamente lo que desencadenó la guerra, llevaba 3 semanas negociando la tarifa de transportes, como si Nueva Palladia no tuviera asuntos más importantes que tratar antes de que el solsticio de invierno diera comienzo al año nuevo. Pero lo que más le llamó la atención fue un párrafo que mencionaba la llegada de un emisario paladino al Imperio Oriental, al que por primera vez en los últimos siglos le habían permitido la entrada. ¿Ahí era donde había ido ese traidor de Shiseo? Helena se saltó la mayoría de las páginas de Sociedad, pero no pudo evitar fijarse en que el nombre de Aurelia Ferrón aparecía con mucha frecuencia. Era bastante famosa al parecer. Luego le llamó la atención que un artículo del periódico, en un principio, que no suscitó su interés, ya que se limitaba a describir la actual escasez de mano de obra y lamentaba la pérdida de tantos alquimistas con talento en el conflicto provocado por la llama eterna, presentaba estadísticas que confirmaban que la economía de Palladia seguía cayendo a causa de la desaparición de alquimistas de todas las edades. Según el autor, la solución eran los nacimientos financiados. De repente el artículo se transformaba en algo parecido a un anuncio. La directora del nuevo Departamento de Ciencia y Alquimia de la Central, Irmgard Stroud, estaba implementando un programa para apoyar a la nueva generación de alquimistas utilizando nuevos métodos científicos de selección para ofrecer un mejor comienzo.
Se buscaban voluntarias. Las participantes recibirían comida y alojamiento, y al terminar el programa, aquellas con antecedentes criminales tendrían un nuevo inicio. Elena releyó varias veces el artículo, incapaz de creer lo que estaba leyendo. Describía un programa de reproducción como si se tratara de una solución económica, como si los alquimistas fueran perros en celo en busca de habilidades de transmutación que fuesen económicamente rentables. No era un concepto salido de la nada. Casarse en resonancia era una práctica común entre las familias de los gremios que buscaban parejas con quienes tuvieran la misma resonancia o una complementaria para fortalecer la línea familiar. Aurelia y Ferrón eran un claro ejemplo. Aunque el repertorio de la resonancia alquímica se heredaba, como el color del pelo o los ojos, la resonancia era impredecible y podía aparecer o desvanecerse sin motivo. Ninguno de los padres de Elena había sido alquimista. Su padre poseía una resonancia menor al acero y al cobre, pero no la suficiente para formarse o para entrar en un gremio. Hasta donde recordaba, su madre no tenía ningún tipo de resonancia. De hecho, la tía abuela de Luke, Ylva Holdfast, era conocida por ser un lapsus, una hija de alquimistas que no manifestaba resonancia. Al parecer, Strauss pretendía analizar cuántas probabilidades había de heredar o no la resonancia y pensaba usar a las prisioneras del reducto para hacerlo. Al fin y al cabo, ¿quién si no se prestaría voluntaria para un programa de reproducción a cambio de comida, alojamiento y revisiones judiciales? Se acordó de Grace, muerta de hambre y desesperada, con hermanos demasiados jóvenes para trabajar, dispuesta a vender un ojo. Elena se imaginó cuántas más habría como ella. Recordó todos esos documentos que Strauss repasaba sin parar. Esto debía de ser en lo que trabajaba. Estaba identificando a las candidatas más ejemplares entre los registros de la resistencia. Elena escondió el periódico en el armario y decidió que lo dejaría en cualquier parte la próxima vez que saliera de su habitación. Le dolían las articulaciones por el frío, así que decidió tomar una ducha y se quitó la ropa mojada. Se quedó debajo del agua caliente hasta que volvió a sentir el cuerpo y desapareció el frío que le calaba los huesos. Después se limpió lentamente, sin prisa por volver a su habitación helada. Al bajar la vista descubrió cicatrices de las que no tenía recuerdos. La más grande estaba en mitad del torso y se extendía entre sus pechos. La cicatriz era como una cuerda pronunciada y levemente arrugada, como si le hubieran abierto el esternón en canal para luego volver a unirlo. La tocó con la yema de los dedos y encontró una hendidura en el hueso, y tuvo la vaga sensación de que le habían seccionado algunos nervios. No parecía que hubiesen empleado la sanación, pues podrían haber hecho crecer el hueso. Ella misma había cosido los nervios para evitar la pérdida de sensibilidad, y más adelante habría dibujado los sellos adecuados para que la cicatriz fuera menos visible. Pero no habían hecho nada de eso. Habían dejado que la herida se curara sin usar la biomancia. Tal vez fuera esta la herida grave que mencionó Strauss. No, con una herida de este calibre no la habrían metido en el tanque de suspensión. Empezó a examinarse el cuerpo con cuidado y encontró más cicatrices. Parecía como si hubieran adiestrado su mente para pasarlas por alto, pero se obligó a concentrarse y tomar nota de todas ellas. Encontró vestigios de una herida grande y redondeada que le atravesaba la pantorrilla. También tenía cicatrices finas, una en el estómago y otra entre dos costillas. Es así que se había usado la biomancia para sanarlas, sin duda. En la mano derecha había más cicatrices, unas fisuras en la palma y en los dedos, como si hubiera agarrado una hoja de un cuchillo con fuerza. Y lo más extraño, 7 puntos de sutura. Estaban perfectamente espaciados y conformaban un círculo en la palma de su mano. No era grande, pero llamaba la atención por cómo le afeaba la piel. La miró fijamente. Su forma le resultaba familiar. Bajó la mano inquieta y por último descubrió la única cicatriz de la que sí se acordaba. Apenas se veía, ya que estaba escondida bajo su propia mandíbula. Era larga y fina y le recorría la parte izquierda del cuello y se detenía justo antes de la garganta. Al día siguiente, Ferrón le trajo a Elena una capa seca y limpia. Se la tiró a la cabeza sin decir nada. Elena lo siguió disimuladamente, dejó el periódico por el camino. En el porche, Ferrón sacó otro. La noticia de la portada trataba sobre un monumento que el gobernador, Fabián Grenfinch, estaba construyendo en honor a Morrow, el libertador de Nueva Paladia. Se inauguraría el año siguiente. Estaba lloviendo otra vez. Elena echó un vistazo a su alrededor sin saber muy bien qué hacer. No le apetecía caminar en círculos bajo la supervisión de Ferrón, aunque, con un poco de suerte, igual encontraba un palo bien afilado con el que apuñalarlo.
Paseó por el porche hasta que se aburrió, y después se sentó a contemplar la quietud de la casa e intentó adivinar cuántas habitaciones habría en un lugar tan inmenso. En su día, se había pensado que la casa de los Ballard, Solis Splendor, era enorme. Se trataba de una de las pocas casas independientes de la ciudad, un vestigio de tiempos pasados, pero Puntaferro era mucho más grande. Cuando Ferrón se puso de pie y se marchó, Elena dio por sentado que era su señal para volver adentro. Miró de reojo y sintió decepción al ver que esta vez no se había olvidado del periódico. Se dirigió hacia la puerta. La luz invernal se derramaba como mercurio por los suelos oscuros, pero el pasillo que se extendía más allá desaparecía en la penumbra como unas fauces abiertas. Las cortinas de invierno tapaban la luz del sol y conferían al ambiente una sensación polvorienta y asfixiante, como en una tumba. Las luces estaban apagadas. Elena tanteó la pared en busca de un botón o interruptor. El viento recorrió la oscuridad del pasillo y el olor a polvo y descomposición la sobresaltó como si sintiera cerca de ella un aliento frío. Después, un gemido grave y cambiante hizo vibrar toda la casa. Elena trastabilló hacia el exterior con el corazón golpeándole en la garganta. Si se levantaban las nubes habría más luz. Se acurrucó en el porche y aguardó, a través de la oscuridad que traía la lluvia. La casa que la rodeaba se le antojó una criatura descomunal en invernación, enroscada sobre sí misma. Incluso los pináculos parecían púas. La lluvia no cesó. Al llegar el atardecer el cielo se oscureció aún más. En ese momento los ciclos lunares, hasta Lumitia, la luna más brillante, había menguado demasiado como para que su resplandor pudiera atravesar las nubes. La luz que se escapaba por la puerta era más débil todavía. Elena respiró hondo. Ya había recorrido ese camino antes. Había unos escalones nada más entrar la zona de sombras, y, si los encontraba, sabría cómo volver. Solo eran sombras. No era el tanque, no era la nada, solo sombras. Vaciló bajo el marco de la puerta y todo se tornó más oscuro. La poca luz exterior que quedaba empezó a extinguirse. Elena sintió que ella también desaparecía a la misma velocidad que la luz. La atenazaba un terror agudo, como garras, pero se obligó a andar. Tropezó con una mesa, pero apenas sintió el dolor en la espinilla. Encuentra las escaleras. No es más que una casa. Pero sentía que la oscuridad se la tragaba y la absorbía, que la eternidad la acechaba. Se agarró de la mesa con la que había tropezado, pero le temblaban tanto las manos que la madera empezó a crujir. Entonces algo cayó, y se estrelló en el suelo. Respira. Solo respira. Intentó respirar, pero el dolor le atravesó el pecho. El corazón le latía como desembocado, como un pájaro enjaulado, intentando liberarse de sus costillas. Dio unos cuantos pasos más allá antes de que le fallaran las piernas. Se dejó caer y se acurrucó en el suelo. El parquete era duro como un hueso. Estaba desapareciendo en la nada otra vez. En aquella nada donde no podía moverse, ni gritar, y nunca venía nadie. Alguien la agarró por los brazos y la levantó del suelo. ¿Qué estás haciendo? Elena parpadeó al verse cegada por una luz repentina. Frente a ella estaba Ferrón con una expresión furibunda. Había encendido una lámpara de pared, un halo en la oscuridad que solo los iluminaba a ellos. Elena lo miró con a los ojos para olvidarse del océano negro que la rodeaba. Estaba oscuro, consiguió decir. ¿Qué? Respiraba a tal velocidad que comenzó a marearse. ¿Te da miedo la oscuridad? Sus ojos plateados ardían, su voz estaba cargada de incredulidad. Elena intentó zafarse. Prefería ahogarse en el pasillo que estar cerca de Ferrón. Pero él no la soltó, sino que la condujo escaleras arriba, que estaban apenas a unos pasos, y la arrastró hasta su habitación sin dejar que volviera a caer al suelo. Tranquilízate, le espetó en cuanto estuvieran en aquella habitación reconocible para Elena. Cerró la puerta de un portazo. Elena se desplomó en la silla, se dobló sobre sí misma y acarició la tela. Los dedos aún le temblaban. El dolor le punzaba en los brazos, pero le daba igual. Necesitaba aferrarse a esas sensaciones tan reales y tangibles, no al abismo vacío donde solo existía su cuerpo. Respiró aliviada y el aire penetró hasta el interior de sus pulmones. Estaba en su habitación. La casa no la había engullido porque en realidad las casas no engullían a las personas. Su mente empezó a despejarse y el terror asfixiante se fue diluyendo poco a poco dejando espacio a la razón. Casi era peor volver a pensar racionalmente y saber que sus miedos no tenían sentido. Pero no importaba. A la parte de sí misma que tenía miedo no le importaba ser racional. ¿Qué es lo que te pasa? Elena dio un respingo y levantó la vista. Ferrón seguía en la habitación.
Al parecer se había quedado para interrogarla una vez que se le hubiera pasado la panofobia. Ella esquivó su mirada. Si no me lo dices, te arrancaré la respuesta de la cabeza. Eliana se encogió. Solo de pensar en su resonancia le entraba pavor. Había zonas de su mente que todavía parecían mayugadas, como si se hubieran derrumbado tras el paso de la transferencia. Abrió la boca y notó que tenía la garganta seca. No me gustan los lugares en los que no veo nada. ¿Desde cuándo? No he visto que aquí tenga siempre la luz encendida. ¿O es que estas sombras son diferentes? Sintió cómo le subía el rubor por la nuca. Bajó la vista hacia los barrotes de hielo en el suelo. Conozco esta habitación. Lo que me aterra son los lugares que no conozco. Aquellos que no puedo ver dónde acaban. En el tanque de suspensión, por más que intentaba mirar más allá, solo había oscuridad y no podía sentir nada a mi alrededor. Solo mi cuerpo, que flotaba, inmóvil. Era una sensación interminable, como si no estuviera en ningún lugar. Estuve allí mucho tiempo, siempre pensando que alguien vendría, pero sacudió la cabeza. Cuando veo un lugar oscuro y no sé dónde acaba, siento como si fuera a desaparecer en su interior, pero que esta vez nunca me encontrarán. Sonaba irracional. Era irracional, pero no podía evitarlo. Había una grieta entre su razón y su mente, una falla que los separaba irremediablemente. A su mente no le importaba si el miedo que sentía tenía sentido o no. Simplemente no quería volver a pasar por eso jamás. Perrón estuvo en silencio tanto tiempo que, al final, fue Elena la que se levantó la vista con una curiosidad morbosa. Sin embargo, él se mostraba impasible, como una estatua. Era la primera vez que Elena se dignaba a mirarlo, a verlo tal como era y no por quien era. La ropa que llevaba puesta lo ocultaba muy bien, pero estaba extrañamente delgado. Su complexión habitual no era la de un alquimista de hierro, ni siquiera tenía el aspecto o la presencia de un alquimista de combate. No lograba imaginarlo con un arma pesada en la mano. A excepción del brillo depredador en los ojos, sus rasgos eran demasiado delicados, como una estatua que se había tallado en exceso. Todo en él era esbelto y afilado. ¿Sabes qué?, dijo Ferrón sacándola de sus pensamientos. Cuando me dijeron que te traerían aquí estaba deseando quebrar tu voluntad. Negó con la cabeza. Pero creo que será imposible recuperar lo que te has hecho a ti misma.